Entonces hoy empezamos unidad, vamos a platicar sobre convección. Y en realidad todos los problemas que hemos resuelto, o la gran mayoría, utilizan el término de convección. En algún punto del inicio del semestre les presenté la ecuación de enfriamiento de Newton, que es esta que tengo aquí, nada más que está acomodada diferente. El asunto es que normalmente cuando tenemos un problema, yo les decía, y el H convectivo del fluido es 10 o 20 o 50 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y pues está bien padre que la maestra se invente los datos, ¿verdad? Pero normalmente no funciona así. Normalmente estos datos los tenemos que obtener de algún lugar. ¿Cómo le hacemos para determinar el H convectivo? Así, en grandes rasgos, hay dos caminos para hacerlo. Uno es el método matemático y esto significa que te vas al modelo, algo parecido a lo que hacían en su clase de fenómenos de transporte, ven qué condiciones hay, esa geometría específica y pues básicamente se hace mucha álgebra y se obtiene el resultado. Hay casos en los que el H convectivo se puede obtener sin que sea demasiado difícil. Yo realmente solo les pongo, creo que solo tengo un ejemplo aquí en el documento, que es el más fácil de todos, el de la esfera, pero pueden ver en algunos libros la determinación matemática de algunos modelos. Por ejemplo, cuando estamos en una tubería, esto incluye además el término de la gravedad, o pueden ver el fluido que escurre en una pared. Y bueno, se darán cuenta muy rápidamente que este modelo matemático se vuelve muy complejo con cualquier variación geométrica. Por lo tanto, el método más frecuente es el método experimental y eso significa que a partir de condiciones físicas medibles encontramos esta H. También tengo hoy un ejemplo de este tipo de determinación del H convectivo. Vamos a empezar primero por la parte matemática para que se den una idea. Y luego hacemos un ejemplo de un método experimental. Recordarán esta ecuación de aquí que la hemos visto un montón de veces desde su curso de fenómenos de transporte. Esta es la ecuación general cuando sí existe convección. Esta considera densidad Cp y K constantes. Normalmente tomamos estas como valores constantes. Ya sé que hay clases en las que le dedicaron meses a pues cómo se calcula y se mide el Cp en un rango de temperaturas porque va cambiando. Y ahora yo les digo, pues son constantes, ¿no? El asunto es que los tomamos como si fueran constantes para que estas ecuaciones no se hagan todavía más difíciles, porque si no, si lo consideramos función de temperatura, bueno, recordarán de dónde vienen estas ecuaciones y se vuelve matemáticamente más difícil de trabajar. Típicamente lo que hacemos es que decimos, pues estoy en un rango de trabajo de, por ejemplo, 20 a 80 Celsius. Entonces agarro una temperatura promedio y de ahí saco mis valores que acepto razonablemente representativos. Si esto es aceptable para el modelo que están trabajando, entonces esta ecuación de aquí se convierte en esta ecuación de acá en cartesianas. Recordar, la temperatura es un escalar, no un vector. Entonces no van a necesitar tres ecuaciones donde diga temperatura en X, en Y y en Z o como componentes, es una temperatura única. Esto de aquí es la derivada material y eso significa que tiene metidos los términos convectivos, por eso aparece velocidad, que sí es un vector, en X, en Y y en Z, y aparece el término de acumulación. Este de aquí es el transporte molecular. Y este de acá es el término de generación. ¿Y esto qué? ¿Para qué lo voy a usar? De estas expresiones genéricas, recordarán que hay casos específicos en los cuales vamos haciendo análisis. Si solo tengo un caso en el cual, como aquí, tengo la transferencia de calor de una esfera y un fluido infinito quieto, o sea, un fluido que es tan vasto comparado con la geometría de mi esfera, que no se va a mover su temperatura, eso es lo que quiero decir con fluido infinito. Entonces puedo simplificar mucho este modelo. De hecho, tan lo simplifico que normalmente cuando les hablo de este tipo de ejemplos, nos vamos directamente al transporte molecular. Adicionalmente, podemos decir, pues si estoy en estado estacionario, y como acabo de decir, sin movimiento, de una vez hago mi simplificación.
Este de aquí viene de las primeras ecuaciones del curso. ¿Les parece conocida o me regreso para mostrárselas? Recordarán que trabajamos primero con transporte molecular para las 3 distintas geometrías. Placa infinita, cilindro infinito y esfera hueca. Tengo nada más transporte molecular igualado a 0. Tengo la derivada de temperatura con respecto a la dirección radial. Lo integro una vez, me aparece constante. Me acuerdo que, efectivamente Fourier ya había dicho empíricamente que esto era constante, el calor en dirección radial. Sustituyo el área porque el área sí depende del radio. Entonces, una vez que incorporo aquí el área de la esfera, una vez más voy a integrar. Acomodo por variables separables, de un lado la expresión con radios, del otro lado la expresión con temperaturas, y me da esta ecuación de aquí. Esta es la que utilizamos típicamente en fenómenos de transporte para hablar de la transferencia de calor en una esfera hueca. Esta ecuación yo sé que sí se cumple cuando solo hay transporte molecular. A ver, me están diciendo aquí, voy a calcular el H convectivo, lo cual puede sonar un poco incongruente, ¿no? A ver, ¿no me estás diciendo que solo hay transporte molecular? Pues sí. Transporte molecular puede suceder cuando hay un fluido en la condición en la que el fluido se encuentre quieto. Eso significa que un fluido quieto va a tener de todas maneras convección, pero va a ser una convección en magnitud de valor pequeñito. Y es el equivalente a pensar que las moléculas de esta esfera van a contagiar a las moléculas vecinas del fluido con la energía que tengan. O viceversa, ¿no? Porque no he definido cuál de los dos es la que tiene mayor temperatura, si la esfera o el fluido. Pero el asunto es que va a ser el contacto molecular el que va a promover la transferencia de calor. Entonces, ¿estoy calculando H convectiva? Sí, pero es una situación de fluido quieto. Y como es fluido quieto, entonces puedo hablar nada más de transporte molecular. Además, ya aclaré que es estado estacionario y por lo tanto, pues sí puedo utilizar esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, que es el calor conductivo, yo la voy a utilizar para encontrar el H convectivo. Aquí, que es la expresión original, si se fijan, lo que yo estoy haciendo de este renglón a este renglón es que voy a hacer sustituciones para mi caso particular. Esta es la ecuación general. Lo que estoy mostrándoles aquí en mi ejemplo es que en esta posición la temperatura se llama temperatura Volk. Esta es la posición 2. Entonces tengo por un lado la temperatura R de la superficie de mi esfera y por el otro lado tengo la que llamo temperatura Volk. ¿En qué posiciones se encuentran? Bueno, pues el radio de la posición 1, tal cual se llama radio, por eso le puse R mayúscula, y la distancia del fluido, ¿por qué le puse infinito? Porque estrictamente hablando estamos en una posición lejana. Este infinito no necesariamente significa miles de millones de kilómetros. Acuérdense que en los fenómenos de transferencia, este infinito implica simplemente que estamos suficientemente lejos como para que no se perciba el sistema del cual estamos trabajando. Para fines prácticos, esta distancia infinita pueden ser a lo mejor 10 centímetros. Quizás en 10 centímetros el fluido ya ni se entera que existe una esfera aquí inmersa. Y la razón es porque es un fluido infinito, ¿no? Hay tanto fluido que pues ni existe en términos prácticos para el fluido esta esferita. Pero matemáticamente sí le ponemos infinito. Y la razón de ponerle este infinito es que 1 entre infinito, ¿cuánto sale? 0. Y eso significa que este término completito se elimina. Y este 1 sobre R, utilizando la ley de la tortilla, yo lo paso aquí como un numerador. Y esta es la expresión que en realidad voy a usar. Esta va a ser mi transferencia conductiva de esta esfera al fluido. Bueno, como lo que estoy buscando es esta expresión que dice
utilizando la ley de enfriamiento de Newton, el H convectivo es el despeje, es el flux sobre el delta T, pues entonces tendré que sustituir literal el flux, o sea, el calor, que es el flujo, entre el área y luego entre el delta T. Eso es lo que hago en esta parte de aquí. Calor, bueno, pues es todo esto. 4pi r por K por el gradiente de temperaturas. El área es el área de la esfera. 4pi por radio al cuadrado. R mayúscula porque es el radio de la esfera. Y delta T es el gradiente de temperatura. La temperatura en la superficie del radio menos la temperatura Volk. Y bueno, notarán que hay un montón de términos aquí semejantes. Ahí. 4pi r, déjenlo cambio de color. Pues es el 4pi r que aparece aquí abajo. Hay un cuadrado, eso significa que va a sobrevivir un radio. Por eso aquí me queda un radio en el denominador. Y este Tr menos T Volk es lo mismo que tengo acá abajo. Por lo tanto, también se eliminan. Y en conclusión, sobrevive esta K, que es esta K de acá, y sobrevive una R, que es esta R de acá. Aquí dice, analizando dimensionalmente. Déjenlo escribo. Lo voy a copiar y pegar. ¿Cuáles son las unidades de K? ¿Se acuerdan? Watt sobre metro Kelvin. ¿Cuáles son las unidades de H? Watt sobre metro cuadrado Kelvin. Y bueno, obviamente R tiene unidades de longitud, ¿no? Metros. Entonces, si se fijan, dimensionalmente esto, así como está expresado, así como lo acomodé, esta R la pasé al numerador, esta K la pasé al denominador. Esto es un número adimensional, por eso aquí puse H por R sobre K es igual a 1. Normalmente no es más fácil trabajar con radios, ni con cilindros, ni con esferas. Es más fácil medir diámetros. Entonces aquí le hago una sustitución, en lugar de radio le pongo diámetro sobre 2. Y entonces despejo este 2 que está aquí dividiendo, lo pongo acá. Y a partir de esta expresión voy a sacar una definición. Este número adimensional se llama Nusselt. Es H por diámetro entre la K del fluido y es igual a 2. Esto aplica para una geometría esférica cuando estamos hablando de fluido quieto. Fluido infinito quieto. Esto es muy parecido al número de Biot que ya utilizamos en la unidad pasada. La única diferencia es que el Nusselt aquí trabaja con el K conductivo del fluido y el número de Biot trabaja con el K conductivo del sólido. Entonces, lo que les estoy diciendo es que este número adimensional para esta geometría específica tiene un valor de 2. Hay muchas otras geometrías y muchas geometrías parecieran ser una corrección de este número de Nusselt. Es decir, si buscan una tubería, en muchos casos van a encontrar 2 más y otro número, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les estoy diciendo es que hay dos opciones. Si quieren sacar la H convectiva, pues entonces despejan este número de Nusselt que es igual a 2. Para una esfera de tamaño, por ejemplo, un decímetro y una K conductiva de no sé qué número del aire, pues con esas condiciones específicas, el H convectivo tendrá un valor de, no sé, 5, 10. Dependiendo de la geometría, es el valor que les da aquí. En distintos libros, incluido el Holman y el Sengel, vienen tablas en donde en lugar de ponerlos a hacer esta parte de matemáticas para cada ejemplo, normalmente lo que hacemos es aprovecharnos de que algún autor ya trabajó con muchas geometrías. Digo, hay casi infinitas geometrías en el universo, pero muchas de las que utilizamos en ingeniería son las mismas repetidas un montón de veces. Utilizamos, por ejemplo, tubos una y otra vez, que son cilindros. Utilizamos esferas una y otra vez. Entonces,
En esas tablas ya hay compendios de los modelados matemáticos que algún autor se puso a hacer. Buscamos para la geometría que vamos a trabajar cuál es el valor de Nusselt y para las condiciones específicas de nuestro ejemplo tendremos valores de las otras constantes y vamos a despejar h. Yo creo que sí sería bueno que le den una vueltita al Zengel o al Holman para que vean esos modelos. Van a necesitar, de hecho, de todas maneras, identificar dónde están las tablas de convección natural y de convección forzada. Esto que estamos haciendo ahorita, cuando le llamamos al fluido quieto, se llama convección natural. En el momento en que yo ponga un ventilador y que les dé una velocidad de fluido, entonces vamos a cambiar a convección forzada y es un juego de tablas diferentes. Sí es importante que las ubiquen unas y otras. Y bueno, si se fijan, las que son convección natural, nada más dice geometría y número de Nusselt, que es una expresión. Y en las que dicen convección forzada, viene una geometría, viene un rango de Reynolds y vienen, dependiendo del rango, viene una expresión de Nusselt que puede variar un poquito entre una y otra. Todos son modelos que parten de Nusselt. Una placa vertical con una temperatura X, de longitud L. Aquí en algunas ocasiones hay rangos, el rango se deriva de Rayleigh, ahorita les digo qué es Rayleigh y qué es el Prandtl, pero bueno, el asunto es que son modelos, imagínense, para sacar la matemática con la cual salieron estas ecuaciones, ¿no? Con un Prandtl a la 9/16avos y todo este denominador a la 8/27avos, que es h por la longitud característica sobre k. Aquí les cambio, ya sé que en el documento que les acabo de mostrar les mostré que era diámetro, pero como estamos generalizando para muchas geometrías, bueno, una pared no tiene diámetro en ningún lado, eso significa que en distintas condiciones mi longitud característica puede ser distinta. Y aquí la misma tabla me dice, la longitud característica en este caso pues es la L, el largo de la placa. Lo que hicimos fue el ejemplo de obtener un modelo matemático, el más fácil de todos. Y ahora voy a hacer un ejemplo a partir de un dato experimental. Si estuviéramos presencialmente, pues les pediría que me trabajen con alguna lámpara presente. Como no estamos presencialmente, pues nos tendremos que inventar una. Me pueden cambiar los datos si quieren, o podemos usar los que ya tenemos aquí. Al final de cuentas, no sé qué tanto se hayan aprendido los rangos de valores de H que yo les daba típicamente en clase. Pero cuando decíamos aire a 25 Celsius, 20 Celsius, algo así, las magnitudes de H siempre eran chiquitas. Estamos hablando de aire quieto. Y yo les decía, pues, no sé, un H de 10, 20, cosas así. Entonces, bueno, pues si tenemos una lámpara, es a lo que le vamos a determinar el H convectivo al aire que está alrededor de una lámpara de neón. Puede ser otro tipo de lámpara, yo puse neón. Pues a lo mejor de largo mide, no sé, 1.8 metros. No tengo una lámpara aquí para decirles. ¿Quieren que le cambiemos la temperatura al aire o le dejamos 25 Celsius? El diámetro de la lámpara le puse 5 centímetros. Me imagino que me van a decir que también está bien. Y finalmente yo estoy tomando pues una de las lámparas viejitas. Yo dije, pues es una lámpara de 75 watts. Y ahorita creo que no debe haber de este tipo de consumo en QCI. Deben ser más ahorradoras. Pero bueno, hagan de cuenta que fuera de 75 watts. Y si pudiéramos tocar la superficie de una lámpara prendida, sí o sí tendría que estar más calentita que esta. Yo le puse así arbitrariamente 38 Celsius. Lo que estoy buscando es esta expresión de aquí. Esta, la de la izquierda. Esta es la definición de H. Por lo tanto, necesito el calor, el área y el delta T. Y si se fijan, los datos que les estoy orientando a que pues los inventemos son para obtener justo cada uno de estos términos. El calor viene del consumo eléctrico. El área es el área envolvente. Son pi por diámetro, que será la tapa, por la longitud del cilindro. Ese es todo el área envolvente. Estoy ignorando tal cual el área de las tapas.
Si la quieren, lo agregamos. Normalmente no lo incluyo. Porque de este lado y de este lado están los enchufes de las lámparas. Esa es la razón. Y finalmente el delta T, dijimos que podría sentirse la superficie de la lámpara a 38 y el aire, pues el aire ambiente, a 25. Haciendo esta operación, a ver, verifíquenme si sale esta H que tengo yo aquí. Entonces, básicamente, así es como obtenemos las H's convectivas. Cuando tenemos un sistema que físicamente podemos medir, hacer esto es mucho más fácil que hacer todo el modelo matemático. Este modelo, que era una esfera, es el más sencillo de todos. Aún así nos tomó pues más trabajo recordar de dónde salía esta ecuación, hacer aquí algunos análisis de las posiciones infinitas, sacar la versión de Nusselt, etc. Y esto de aquí, pues la verdad es que es mucho más directo. El detalle con la convección es que seguramente que esta lámpara no nada más está calentando por convección, sino que está irradiando. Tan seguramente que pues si las lámparas no emitieran luz, no las usaríamos de lámparas, ¿no? Entonces, pues hay un término aquí metido de radiación. No sé qué tanto recuerdan de su tarea en la que trabajaron justamente con radiación, pero cuando hacemos los H's experimentales, no podemos separar en la experimentación, en la naturaleza, no podemos quitarle la radiación, no podemos decirle a la lámpara, bueno, calienta, pero no emitas radiación, ¿eh? O sea, le podemos decir, pero la lámpara nos va a ignorar, ¿no? Entonces, en esta H está metido el término de radiación. Eso es lo que quiero que les quede claro. Cuando hablamos de H's convectivas, de otro tipo de equipo que también liberan radiación al aire, a su entorno, pues la H experimental lo va a incluir. Y eso significa que no necesito luego hacer mi cálculo de qué tanta radiación está emitiendo, digamos, un horno para poder yo trabajar dimensionando cuánto aislante le tengo que poner a las paredes para que no se me enfríe demasiado lo que tengo en el interior del horno, sino que ya está considerado. Habrá equipos, por ejemplo los calentadores solares, donde tal cual la función importante del equipo depende de la radiación, y entonces si hacemos a un lado todo este tema de la convección y exclusivamente nos metemos a hacer los análisis con las ecuaciones de su tarea y decimos, pues es que la radiación en este caso depende de el cuerpo luminoso y que si este es un cuerpo negro y chalala. Este también sería convección natural y el valor se obtuvo de manera experimental. Y bueno, como les decía en las tablas, pues hay un montón de términos. Como ya vimos, habrá muchas cosas que dependen de la geometría. Dependiendo de si es convección natural o forzada, pues aparecerá el término de velocidad. Si aparece velocidad, como ya vieron en los modelos, luego aparece Reynolds. Ese Reynolds lo conocemos desde fenómenos de transporte. Puede que aparezca el término de gravedad. Puede que aparezcan otras variables que tienen que ver con la geometría o con detalles específicos del modelo que estemos trabajando. A partir de todo un análisis dimensional, como el que deben haber aprendido a hacer al inicio de su curso de mecánica de fluidos, aparecen otros números adimensionales, que de hecho utilizamos en los modelos. Uno que les describí, o sea, estaba en los modelos y se los leí como Prandtl, está definido así. Es la viscosidad del fluido por Cp entre K. Todos estos son del fluido. Hay otro que es el Grashof. El Grashof es el término que incluye la gravedad. Esta beta la aprendieron en su clase de fisicoquímica. Y bueno, también tiene este delta T. Un poquito más adelante les voy a explicar este delta T que tiene de relevante. Está la densidad, la viscosidad del fluido y la longitud característica de nuestro cuerpo. Había otro modelo que platicamos que tenía un Rayleigh. Bueno, el Rayleigh es la multiplicación del Grashof por el Prandtl. Y en general, lo que van a encontrar, y ya vimos,
es que los modelos de convección natural están relacionados con el Rayleigh. Son modelos que se parecen a esto, pueden tener un más y otro término más, no sé qué. O sea, y en el caso de convección forzada, casi todos los modelos tienen esta forma. Tienen un coeficiente, 0.99 no sé qué, multiplicado por un Reynolds elevado a un exponente, multiplicado por Prandtl, que va elevado a su propio exponente. Cada uno de estos números son característicos de cada modelo. Si es una tubería horizontal, si es una tubería vertical, etc. Vamos a determinar el calor que intercambia una esfera de 10 centímetros de diámetro con temperatura superficial de 40 Celsius, rodeada de aire quieto a 20 Celsius y una atmósfera. Es muy parecido, por no decir igual, a los problemas que ya saben resolver, que han hecho en otros momentos. Aquí el asunto es que en otros momentos yo les hubiera dicho, considera una H convectiva de bla bla bla. En esta unidad se trata de que ustedes obtengan esta H convectiva. Entonces, pues literal, solo les estoy preguntando el calor que se calcula con la ecuación de enfriamiento de Newton. La incógnita es, ¿de dónde voy a sacar esta H, no? Me parece que yo estaba usando el modelo de Holman porque está más sencillito que el de Sengel, pero los que ustedes encontraron fueron los de Sengel, entonces igual y los cambiamos. De todas maneras, como esta es convección natural, voy a necesitar el Grashof, el Rayleigh y el Prandtl. ¿Tienen por ahí a la mano apéndices con valores para aire a 20 Celsius y una atmósfera? Lo que les estoy preguntando es que como estos términos incluyen CPs y Ks, bueno, pues vamos a necesitar esos valores del aire. ¿Con qué vamos a trabajar? Paso número 1 sería encontrar el modelo específico. Este de aquí es el modelo de Holman. ¿Quieren trabajar con el modelo de Holman que aquí tengo o quieren trabajar con el modelo de Sengel, que es el que ustedes acaban de tomar? De todas maneras pueden apreciar que se requiere el Rayleigh y se requiere el Prandtl. Ok, ¿qué es el Rayleigh y qué es el Prandtl? El Rayleigh dijimos que era la multiplicación del Grashof por el Prandtl. Grashof es todo esto. Ay, no veo el cursor. Y el Prandtl es esto de acá. Ok. ¿Qué información necesito para poder calcular Grashof, Prandtl y Rayleigh? Beta se los explicaron en su clase de fisicoquímica. Beta se define como la inversa de la temperatura en grados Kelvin. En Kelvin. Esta es esta beta. Esta es para gases ideales. Los otros datos que requieren son viscosidad, Cp y K. Va a depender de las tablas que tengan, es la información que van a encontrar. Y sin embargo, aquí ustedes deberían estarme haciendo una pregunta. El aire está a 20 Celsius y la esfera está a 40 Celsius. ¿A qué temperatura tendríamos que estar buscando esta información? Lo que hacemos en estos modelos, y no se los había dicho, por lo general toman en cuenta algo que se llama subpelícula viscosa. Esto significa que aquí, entre la esfera y el fluido, aunque esté quieto, hay una zona en la cual hay un cambio de comportamiento. Imagínense que este no fuera fluido quieto, imagínense que este fuera fluido en movimiento, o sea, que sí se vieran las rayitas de fluido de un lado para otro. Este es el equivalente conceptual a cuando tenemos, digamos, una licuadora. Imagínense una licuadora tapada en la cocina de su casa y de repente la prenden, ¿no? Si pudiéramos verla por la parte de arriba, en el centro de la licuadora, que es donde están las aspas, pues seguramente verían alta turbulencia, ¿no? Pero conforme se van acercando a las paredes de la licuadora están quietas y eso significa que el fluido
más cercano a las paredes está quieto. Ese pedacito cercano a la pared de nuestro cuerpo tiene un comportamiento que es donde se da la transición entre la zona de mucha turbulencia y luego una zona que es laminar y está quieta. Esa zona de transición se le llama subcapa viscosa. Si estuviéramos hablando de un fluido aquí que se mueve visiblemente y una esfera quieta, alrededor de la esferita alcanzaríamos a ver una película pequeñita, delgada, que es justo donde se da esa misma transición de estar quieto a estar en un ligero movimiento del fluido. Esa subcapa viscosa es de la cual nosotros tomamos las propiedades para hacer todos los modelos que utilizan estos números adimensionales. Así que en realidad, esa película es a la cual yo le tengo que identificar la temperatura y en esa temperatura voy a encontrar los valores. En esta subcapa viscosa normalmente le llamo temperatura film o temperatura de la película, son los términos que típicamente van a encontrar en los libros y es un promedio aritmético. Entonces, si el aire quieto está a 20 y la esfera está a 40, pues 20 más 40 son 60, entre 2 me da un promedio de 30 Celsius. Eso significa que todos los valores de las propiedades del aire que yo necesito aquí los voy a buscar a 30 Celsius. Por lo menos ya nos dieron el parent calculado, ¿no? Eso ya es ventaja. Para el Grashof, pues no es como que G tenga muchos otros valores. Vamos a asegurarnos de utilizar sistema internacional, eso es importante para no complicarnos luego con las conversiones. 9.81. Longitud, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál de todas las dimensiones? Es el diámetro que en este caso se va a considerar la longitud característica. Beta dijimos que es la inversa de la temperatura en Kelvin. Este delta T es el delta T real. Este sí es de verdad de los 40 y los 20 Celsius. Entonces, bueno, ya sé que son 20, lo voy a poner explícito para que luego no confundirlos. Densidad 1.164. Todo lo estoy poniendo en sistema internacional para no tardarme tanto en lo que les anoto la información. Y bueno, me ayudan con el cálculo. ¿Cuánto les da Grashof? Bueno, así, 2.5. Por lo tanto, Rayleigh, que es Grashof por Prandtl. Acuérdense que estos son números adimensionales, ¿eh? Tenemos que verificar que los valores que obtuvimos cuadren con lo que nos permite nuestro modelo. Dice que este modelo es válido si Prandtl es de 0.7 mayor o igual. Está arribita de ese 0.7, así que estamos bien. Y el Rayleigh tiene que ser menor o igual a un valor 10 a la 11. Bueno, vamos bien. Nos dio por 10 a la 6. Entonces este modelo sí lo vamos a poder usar. Ahora déjenme, nomás lo transcribo en fórmula. Y 3 horas después vamos a tener el Nusselt que en otro momento del curso yo se los habría inventado. Muy bien. ¿Y esto qué? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué lo saqué? Exactamente. Me estoy regresando para que vean. Ay, ya me pasé. La definición. Nusselt es igual a H convectiva, que es mi pregunta, por D sobre la K del fluido. Y entonces, todo este cálculo es para llegar aquí y decir que me hacen falta datos. A ver, Nusselt es igual a 18.74. Esto es igual a la H convectiva, que es lo que quiero saber, por el diámetro, que dijimos que era 0.10. Y tenemos la K. Sí tenemos la K, ¿verdad? Aquí está. Ya los iba a mandar otra vez a la tabla. No, ya me lo habían dado. Y a partir de aquí despejamos H y nos da. Y aquí es cuando normalmente dicen estaba más fácil que nos inventáramos el dato. Pero bueno, podemos esperar que tenga mucho mayor precisión. No he borrado la parte de abajo que es con el Holman, porque quería mostrarles que en general se parecen mucho los modelos. Entonces, bueno,
Sí, distintos libros nos pueden dar modelos matemáticos diferentes. Sí varía nuestro resultado, pero no es gran cosa. Y todos los modelos tienen un nivel de porcentaje de error. Entonces, yo la verdad es que en muchas ocasiones uso el de Holman pues simplemente porque acaban más rápido, pero no tiene ninguna otra razón de ser. Ok, ya acabamos el problema. Exactamente, la pregunta del problema... Esta sí la voy a copiar y pegar para no volver a escribir. Finalmente lo que nos están preguntando es el calor del enfriamiento entre la esfera y el fluido. Bueno, calor que se transporta entre ellos. Esta H convectiva 4.84 hay. En otras ocasiones yo les podría haber dicho 10, 5 o algo así, sin tantos decimales. Y la razón es que los modelos matemáticos entre uno y otro me dan valores diferentes. Entonces, uno me da 4.84, otro me da 5.3. Yo les pude haber dicho una H de 5, pues ahí más o menos está entre el nivel de error de una y otra, ¿no? Entonces, muchas veces aquí no le pongo tantos decimales porque el nivel de precisión de todas maneras no es tanto. ¿Cuánto les da este cálculo? 3.04, 3 watts, ¿no? Con el modelo de Holman, bueno, la verdad es que no le puse los decimales, nomás le dije 3. Inciso B. Bueno, aquí lo numeré como otro ejercicio, pero para el caso es una variante. Repite el ejemplo anterior, pero ahora vamos a cambiar el fluido. Ahora es agua a 20 Celsius. Misma temperatura, misma presión, otro fluido. ¿Qué esperan que suceda? A ver, vamos sacando información. Yo ya tengo aquí algunos datos. No sé si quieran ver mis datos antes de intentar contestarme. La conductividad sí es un poquito mayor. La viscosidad es un poquito mayor. El Prandtl era mucho más pequeño. El otro no era 0.73, redondeando. Este da 5.12. La conductividad es 4 veces más grande. El otro daba 1000, este es 4000 y cacho. Pero el más importante de todos es este de acá. La densidad es 1000 veces mayor. ¿Será mejor o peor conductor de calor? Es mejor conductor de calor. Como es mayor densidad, y estamos hablando de convección natural, eso significa que las moléculas pueden chocar con mayor frecuencia unas con otras. Entonces lo que yo podría esperar es que la H, que aquí nos dio 5.3, en el agua nos dé un número más grande. El apéndice de Holman, me parece que de ahí saqué esta información, tiene incluido este término que incluye la beta. Debería salir más o menos lo mismo con la beta que tú tienes en tu apéndice. O si quieren la beta independiente, pues no pasa nada, ahorita la anotamos. Y bueno, me brinqué la explicación, que es redundante. En el ejercicio previo dijimos que no se obtienen los datos ni a 40 ni a 20, sino en la temperatura film, que es 30. Por eso es que los datos que les estoy mostrando, estos de acá, son a 30 Celsius. El más importante, y por eso se los dejé, es que en la tabla que yo usé y en otras, pueden encontrar este conjunto de datos juntos. O sea, en lugar de que les den beta y CP y viscosidad y K, o a lo mejor sí se los dan, pero además se los dan así todo junto porque el beta, ya no está tan sencillo de obtener. Viene de su clase de fisicoquímica, seguro que les platicaron cómo se hacían las experimentaciones para sacarlo, pero no nos lo dan independiente. Me parece que alguna de sus compañeras dijo que sí tenían la beta, pero bueno. Si les dan en los datos el término todo junto, hasta se los puse en rojito. Rayleigh utiliza varios de estos términos. Aparece la gravedad, la beta, la densidad, CP, que viene en el Prandtl, la K, que viene en el Prandtl. Una de las viscosidades también viene aquí incluida. Entonces, separé los términos que están aquí y los sobrantes los dejé de este lado, en negro. Longitud al cubo, delta T. Algo estoy haciendo mal, algo me estoy comiendo, espérenme tantito. Ah, sí, ya me acordé que aquí en el Prandtl aparece en el numerador la viscosidad
y aquí debería estar viscosidad al cuadrado. Esta viscosidad elimina al cuadrado y entonces puedo usar directamente este término de aquí. Por lo tanto, uso el término de la tabla, tal como lo encuentro, y ya nada más tengo que agregarle la longitud del cubo, la longitud característica y el delta t. Esto sí es muy conveniente si viene en su apéndice. No sé si hasta aquí vayamos iguales, o muy parecidos, pues, si tienen otra tabla, pues sí irá cambiando. Y luego, ¿qué vamos a hacer con este Rayleigh? Exactamente, lo vamos a meter al modelo de Nusselt. Aquí, pues obviamente yo estoy usando el modelo de Holman, está bien facilito. Voy a copiar ahora el otro. En Holman sale un Nusselt de 76.6. Y con los datos de aquí... muchas gracias. Me acabas de facilitar. O sea, si se fijan que tenemos variaciones simplemente por el hecho de qué tabla tomamos. Por lo tanto, está la variación del dato experimental que está en la tabla. Está la variación del porcentaje de error natural que tiene un modelo de estos. Por eso es que cuando les ponemos H's, normalmente yo al menos les doy nada más los números enteros. ¿Sí coinciden? Y bueno, si se fijan, lo que yo les pregunté que hicieran como predicción, pues sí se cumplió, ¿no? Yo les decía, ¿qué va a suceder con el H? ¿Va a salir más grande o más chico? Más grande. ¿Por qué? Porque la densidad es 1000 veces mayor. Eso impacta en que el H convectivo va a ser mejor. Este me va necesariamente a transferir más energía. Y entonces cuando haga el cálculo de transferencia de calor, que es este renglón de acá, pues obviamente me va a salir mucho más. 317. Digo, tenemos un montón de variantes en los números de acá atrás. Ya ponerlos muy quisquillosos con las centésimas ya. Y bueno, el cálculo de acá abajo con el modelo de Holman. Sí cambia, si se fijan sale más bajito, 475. Se parece más al que decía uno de sus compañeros. Obviamente eso hace que cambie un poquito el flujo de calor. Pero no nos vamos a pelear por estos valores. ¿Dudas?